Estamos con Fabián Martín, actual vicegobernador de la provincia y candidato a diputado nacional. Ustedes en estos espacios, en diferentes programas del canal, han ido escuchando los candidatos, ¿no? ¿Cuáles son sus propuestas? Recuerden que tenemos elecciones el próximo domingo en la provincia. ¿Qué dice Fabián Martín? Buen día. ¿Cómo anda? Muchas gracias por invitarme a este. La primera vez que viene al estudio, Fabián, ¿no? Primera vez que, bueno, he venido acá al canal, pero primera vez que vengo a este estudio nuevo, sí. Y creo que es primera vez que vengo a su programa, me parece, ¿no? Es que no lo invitan en Jorge por la mañana, Fabián, porque bueno, ¿cómo anda todo? ¿Bien? Ya en la parte final, ¿no? De la campaña. La recta final, una campaña muy linda, como son todas las campañas, donde se recorre, en este caso he tenido la posibilidad de recorrer nuevamente la provincia. Digo nuevamente porque desde que asumí como vicegobernador he visitado cada municipio 4, 5 y 6 veces también, es decir, hemos dado vuelta la provincia en varias oportunidades. Por supuesto que en época de campaña se incrementa estas visitas, pero bueno, somos conocedores, caminamos, andando con un poco lo que nos pidió el gobernador y que siempre lo hemos hecho, que es un poco la manera que nosotros tenemos de gobernar. A mí cuando me tocó en Rivadavia, estábamos todos los días, teníamos una actividad en una unión vecinal, en un club, salíamos a caminar en un barrio, Marcelo igual, digo el gobernador, y hoy no hemos perdido esa forma, porque eso es lo que nos permite estar cerca de la gente y conocer la temperatura y qué quiere la comunidad. Y para en ese poder sentido, ¿con qué se encuentran? Y bueno, ¿qué dice la gente? Es muy diverso, ¿no? Las necesidades. Pero bueno, primero vemos cariño y respeto de la gente, que no es una cuestión menor en estos tiempos, como está la situación, y el descrédito que tiene la política y los políticos en general, que nos puedan recibir con cariño en cada lugar de San Juan. Y después los problemas son muchos y variados. Yo creo que uno de los problemas más graves, que no es un problema que tienen solamente los sanjuaninos, sino que tiene toda la Argentina, yo diría en todo el mundo, uno de las cosas más difíciles de lograr en una familia es el techo propio, el problema habitacional, que es un problema, vuelvo a repetir, mundial, diría yo, y que donde la gente pide casa y donde, bueno, nosotros le explicamos que en esta oportunidad las casas son todas por sorteo, es decir, que no existe la posibilidad de entregar casas a dedo como se han entregado en otras oportunidades. Y eso, bueno, puede gustar o no, pero nos pone en una posición de no privilegiar a nadie, sino que, bueno, que entren por sorteo. ¿Y se puede hacer, Fabián, a través del legislativo, algún sistema en donde se puedan construir más casas, o es una cuestión meramente económica? Es una cuestión económica de alto costo. Hoy a nuestra gestión nos ha tocado gobernar, quien conduce es el gobernador. A este gobernador le ha tocado la mitad de los recursos que tenían otros gobernadores, porque no llegan los recursos nacionales. Como él lo dijo en la apertura de sesiones, me ha tocado gobernar con una sola billetera, no con dos, con el 60% de los recursos, para que la gente entienda. Si antes entraban 100 pesos y entran 60. Eso en San Juan y en todas las provincias, es decir, no es que porque el gobierno nacional dejó de mandar los recursos para obra, para subsidio del transporte, subsidio... El tema educativo también. El tema del incentivo docente, exactamente. Bueno, entonces es una cuestión de costo. Todas las casas del IPB se hacían en un 70-75% con fondos del FONAVI, con fondos nacionales. Eso desapareció. Entonces hoy estamos construyendo la misma cantidad de viviendas que se hacían en la gestión anterior. El año pasado se construyeron 1000, este año 1400, se incrementó un 40%, pero con fondos provinciales. Lo que pasa es que también estamos perfeccionando el sistema. Es decir, estamos pidiendo a aquellos que alguna vez han sido adjudicatarios de una casa que la paguen, porque si no, el sistema se rompe. Es un sistema solidario. Es un sistema solidario. Se necesita que las personas paguen la cuota de su casa, que es una cuota bastante más baja que un alquiler de una vivienda, para que con eso poder construir más casas. Y bueno, hoy por hoy el sistema no funciona. Si no se aporta más recursos, no se construirían casas. Entonces, algún día este sistema debe sanearse, donde el pago de de todas las viviendas que se han entregado a lo largo de los años del IPB tendría que sustentar la posibilidad de construir 1400 viviendas por año.
¿no? Bueno, ¿Y eso que poniendo una cuota más cara o haciendo más eficiente el cobro? Haciendo más eficiente el cobro, la verdad que no estoy, debería interiorizarme más en el tema, pero sí sé que si todas las personas que tienen casa del IPB pagan la cuota, obviamente se va a recaudar, no sé si el 100% de los fondos para construir las 1.400 viviendas, pero sí una parte importante para que el Estado aporte lo menos posible. Por eso se está intimando a la gente que pague, digamos, se está ajustando ahí porque, tampoco es un regalo, tomar la casa y tenerla, sino que es subsidiar, pero algo tiene que aportar el adjudicatario. Entonces, esto es uno de los temas que nos plantean, problemas de salud, problemas también de trabajo, de falta de trabajo, o gente que tiene trabajo pero no le alcanza para vivir hasta para llegar a fin de mes. Bueno, son numerosas las problemáticas, pero sí veo también que la gente, más allá del contexto difícil, que la gente tiene esperanza y San Juan vamos encaminados, porque desde que empezamos la gestión el gobernador, los ministros han gestionado, valga la redundancia, desde el primer día en las ferias productivas más importantes del mundo, esencialmente la feria minera, porque tenemos más del 80% de nuestro territorio es montaña, tenemos solamente un 3% del territorio que es cultivable para la agricultura, la agroindustria, pero la mayoría de nuestro territorio son montañas y lo más fuerte que tenemos es la minería. Entonces se ha gestionado para la llegada de inversiones en todas las actividades productivas, minería, energías renovables, turismo, agroindustria, y San Juan está destinada de acá a 1 año, 2 años, a ser una de las provincias más pujantes del país, porque, por ejemplo, el tema del cobre, que es un material estratégico para, para las baterías de los celulares, para la electromovilidad. Esto que hoy los vehículos en el mundo contaminan, es la mayor contaminación que tenemos. La minería es amigable con el ambiente porque va a permitir que a través de baterías los vehículos dejen de andar con combustibles convencionales, diésel, nafta, para pasar a ser eléctrico, ¿no? Y tener proceso, una contaminación mucho menor. Toda la actividad de los hombres, una u otra, contamina en cierta forma, pero mucho menor, y el cobre es un elemento estratégico, y por eso San Juan tiene muchas oportunidades. Por eso han venido empresas muy importantes que están empezando a invertir. Hay empresas nacionales y extranjeras que se quieren radicar en San Juan. Hay mucha expectativa que hay que manejarlo con cautela, porque mientras tanto la gente por ahí no tiene trabajo y escucha, van a venir inversiones importantes. Bueno, las inversiones no llegan de un día para el otro. Primero hay que generar la confianza, que esto es lo que estamos haciendo, gestionar, de a poquito van llegando, y se empezó a construir el camino hacia Vicuña, que va a ser uno de los proyectos más avanzados y que quieren arrancar ya, y bueno, San Juan va a ser una de las provincias más pujantes del país, si no más, de acá a un par de años. Pero bueno, mientras tanto hay que ir pasando el día a día, pero la gente veo que tiene esa expectativa, que tiene esa esperanza, y nos las hace conocer. En la próxima etapa, de ser electo, obviamente te va a tocar la tarea legislativa a nivel nacional. ¿Cuál es el proyecto que va a llevar San Juan con todas estas agendas que nos estás planteando? Bueno, son varios, pero me parece lo más urgente es un proyecto de reforma laboral, del cual el presidente está hablando, habló siempre. Nosotros coincidimos, hay varios proyectos presentados. Nosotros estamos elaborando un proyecto para, llegado el momento, presentar o sumar algunos de los proyectos ya presentados, pero sí nosotros hoy necesitamos tener leyes más ágiles en materia laboral. ¿Por qué? Porque la ley de contrato de trabajo ha quedado, es vieja, y los tiempos van avanzando y todo va cambiando. Hoy vivimos con una velocidad que hace 20 o 30 años no vivíamos, ¿no? Entonces, es una ley que establece grandes indemnizaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy un pequeño comerciante, una pyme, que a lo mejor, supongamos alguien que comienza con una panadería, comienza a trabajar la persona, si necesita a alguien pone a su esposa o pone a su hijo, y si necesita más empleados, no toma el empleo porque tiene miedo que dentro de 1 año, 2 años no lo puedan sostener y tener que pagar un juicio, que tengan que vender todo para poder pagar el juicio. Entonces,
lo que está haciendo, el que pierde no es el dueño de la panadería, que va a subsistir porque tiene sus recursos para poder subsistir, ya generó su autoempleo, generó el empleo del hijo, de su esposa. El que está perdiendo es ese posible trabajador que se queda sin el derecho, sin el principal derecho, que es el derecho al trabajo. Entonces, en ese sentido necesitamos leyes más ágiles. Hay un sistema que a mí me parece muy bueno, que es el que tienen los trabajadores de la construcción, que pagan un seguro de desempleo, porque los trabajadores de la construcción trabajan mientras dura la obra, ¿no? La obra puede durar 6 meses, 1 año, 2 años. Después, cuando la obra se terminó, se quedan sin trabajo, pero tienen un seguro de desempleo que le permite al empleador no correr ese riesgo de juicios millonarios en algunos casos, que bueno, vuelvo a repetir, prefieren no tomar a ese trabajador y no correr ese riesgo, aún renunciando a la posibilidad de crecer como empresa o como comercio. Y esto es lo que debemos resolver, que sea algo más ágil, que el empleador no tenga miedo a tomar empleados, y eso va a dinamizar toda la situación. Porque hay una carga impositiva ahí también importante, ¿no? Sí. Porque cuando hay que pagar el formulario 931, se termina pagando un sueldo paralelo. ¿Cómo hace el comerciante en una economía tan variable como la nuestra, ¿no? Nosotros también tenemos que trabajar entre los proyectos en una reforma tributaria, claro, que sea gradual, pero que vaya todos los años. A ver, esto se ha generado en Porque una cosa es el trabajo y otra tener el trabajador registrado, que son muy importantes las dos cosas, pero muy difícil de lograr también. Muy difícil de lograr, por eso más de la mitad de la gente con trabajo está en negro. Exacto. ¿No? Porque el empleador no le dan los números para poder cubrir las cargas sociales y todos los impuestos que tiene que pagar. Entonces, en 50 años había un descalabro en la Argentina, en el sentido de se han ido poniendo todos los años impuestos para tener un Estado cada vez más grande, con más empleos públicos. Hoy tenemos que hacer un camino inverso, ¿no? Tenemos que empezar a bajar impuestos de manera gradual, como lo está haciendo San Juan. San Juan ha sido la primera provincia en bajar. Hoy se han bajado 3 impuestos. Se bajó el año pasado el impuesto al automotor, que fue alrededor de un 27%, el impuesto inmobiliario también en un 20%. Antes de ayer el gobernador anunció la eliminación del lote hogar, que implica el 20% del ingreso bruto. Y bueno, si paulatinamente nosotros seguimos este camino, bueno, al principio no muerde güey, no es una gran diferencia, pero si cada 4 o 5 meses se va eliminando un impuesto de esta naturaleza, va a llegar un momento dentro de 2, 3, 4 años que va a dar algo de oxígeno. Y esto es lo que necesitamos, porque además, más allá que es difícil tomar empleo porque hay mucha carga tributaria, además nuestros productores, llámese producción de cualquier tipo, llámese textil, llámese minera, cuando producen algo y lo van a vender, tienen alrededor de un 50-52% de carga tributaria. Entonces no pueden competir con productores chilenos, con productores de otros países, porque la carga tributaria que tienen ellos es más baja. Entonces, si yo fabrico, no sé, copas y me cuesta 10 pesos, la tengo que vender, el costo no es 10, resulta que es 20 o 21 pesos. Y bueno, pero otros productores de copas de otros países producen a 15 en un precio final. Y en ese sentido se puede trabajar también sobre el IVA, por supuesto, que no sea del 21. Bueno, por ejemplo, el TAS de Estados Unidos es del 7. En Chile también es más bajo. El IVA es variable, pero en la mayoría de los casos es 21%, y en algunos casos, como por ejemplo en materia de energía eléctrica, es el 27%. Lo que pasa es que el presidente anunció baja de impuestos, no ha bajado un impuesto, pero además, por ejemplo, le hizo bajar a los municipios el cargo del alumbrado. Donde los municipios tienen motivos por qué cobrar, porque el alumbrado público, ¿cómo lo sostenés si no es a través de una tasa? Pero sin embargo no dice nada del 27% de IVA que se paga en la energía. Ahí no bajó. Es más, no hace falta que lo eliminen, ni mucho menos. Si del 27 lo bajás al 21 y lo pones como en la mayoría de los productos, vos vas a estar aliviando mucho más que eliminar el cargo municipal. Entonces,
hay que tener un sinceramiento y hay que trabajar en una reforma tributaria importante que permita también generar empleo, porque es verdad lo que dice Jorge, y él lo sabe como emprendedor, que es lo difícil que es llenar un formulario 931, lo difícil, los aportes sociales o previsionales, la obra social y todo lo que importa tomar un trabajador en blanco, no es solamente el sueldo, ¿no? 10 pesos, sino que a eso le tenés que adicionar las cargas, que son, se te va en vez de 10 pesos, te va a 15, 16, entonces son cosas que... Y eso en el ámbito legislativo nacional, se puede consensuar, se puede trabajar, digamos, porque no debe ser fácil, ¿no? Ustedes pueden llegar con las ideas más brillantes, con las mejores intenciones, pero... Por eso es muy importante que el presidente, después de estas elecciones, pueda lograr la unidad nacional, digo yo, pueda lograr un ámbito donde haya buena vibra, digamos, donde yo veo que en el Congreso Nacional, donde hay 257 diputados nacionales, que por supuesto 3 o 4 golondrinas no hacen verano, pero hay que comenzar a cambiar las formas, y el primero que tiene que empezar a cambiar las formas es el propio presidente, que el año pasado, en el 2024, cuando arrancó, teniendo minoría en el Congreso, se apoyó en los 11 gobernadores del viejo Frente Juntos para el Cambio, más algunos gobernadores justicialistas no kirchneristas, dialoguistas, si se quiere, como el de Córdoba, como el de Catamarca, como el de Tucumán, y logró los consensos para sacar la ley base, la ley, el RIGI, que para nosotros fue muy importante, para que hoy, ¿por qué? Porque el RIGI, precisamente, la actividad minera, hoy de casi un 50%, con el RIGI se pasa si mal no recuerdo, un 27% de carga tributaria. Entonces ahí sí las empresas vienen a invertir, porque ahí sí son competitivas con Chile, con Canadá, con Australia, ahí sí son competitivas, están dentro del mismo porcentaje. Entonces logró los acuerdos. Después dejó de mirar a las provincias, fue en contra de aquellos de sus aliados, que éramos aliados hasta tácitamente, si se quiere, pero lo estábamos apoyando, y bueno, y perdió el apoyo de manera realmente alarmante. Hoy hasta su propio bloque se ha partido en 3, y hoy tiene una minoría que ni siquiera, cuando veta, a ver, ¿qué es lo que es el derecho a veto? El veto es un derecho que tiene un intendente, un gobernador o un presidente, que cuando sale una norma legal a través del Consejo Deliberante o la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan o de la Cámara o del Congreso, que sale por mayoría simple, la puede vetar. Y eso vuelve al legislativo y la tiene que insistir ya no con una mayoría simple, sino con 2/3 de los votos. Bueno, las últimas leyes ha estado vetando y no ha tenido ni siquiera 1/3 para poder sostener el veto. Entonces tiene una minoría realmente alarmante, porque el presidente dejó de dialogar con los gobernadores, dejó de prestarle atención a estos consensos. Por el contrario, maltrató a quienes en un primer momento le estábamos dando una mano, y hoy, por suerte, después del 7 de septiembre, que fue la elección en Buenos Aires, donde hubo una derrota importante y donde el presidente se hace cargo, la nacionalizó a la elección, porque era una elección en una provincia, era la más importante de todas, pero es una provincia al fin, la nacionalizó, y después de eso ha vuelto a dialogar con los gobernadores, ha advertido, me parece, y ojalá que esto sirva para tener esta unidad nacional, y a partir de ahí poder... ¿Pero ha vuelto a dialogar con los gobernadores? Vino el ministro catalán. Hoy está Sturzenegger, ¿se ha juntado con ustedes? Bueno, sí, con el gobernador, sí, se ha juntado con el gobernador. Hay, por ahí, si no hay recursos, por ahí pasa igual que yo digo, todo es comparable con un hogar, con una familia. Por ahí vos no tenés, a lo mejor, para comprarle a tu hijo un par de zapatillas, pero vos vas y le decís, mira, hijo, ya más adelante, cuando podamos, vamos a comprar un par de zapatillas, quédate tranquilo. Bueno, por ahí no es decir, no hay recursos, lo entendemos. Pero por ahí el acompañamiento, el decir, mire, apóyenme, vamos a hacer esto, más adelante vamos a ir resolviendo las cosas. Bueno, ¿no? Es decir, es un gobierno que déficit cero, estamos de acuerdo, no podemos tampoco meter motosierra en la educación pública, ni en la salud, ni con las personas con discapacidad, ni con los jubilados. Ahí motosierra no, que nosotros ahí nos hemos opuesto, ¿no? Pero no ha construido una ruta, no ha construido un hospital, no ha construido una escuela. Entonces se necesita infraestructura. Nosotros tenemos muchas posturas disímiles y entendemos que no hayan recursos, pero
tiene que haber algo. Hoy, por ejemplo, pone a través del Banco Mundial algo que pone a disposición de los gobernadores, que son créditos blandos para concluir obras. Bueno, está bien, hay que devolverlo el dinero, pero San Juan, que es una provincia ordenada, puede acceder, si el gobernador lo dispone, por supuesto, puede acceder, si se quiere, a recursos para terminar obras importantes, para generar empleo. Y bueno, y estas cosas, ojalá que el presidente pueda dialogar para poder acordar esto, es decir, bueno, tenemos que ir bajando la carga tributaria, tenemos que reformar el sistema laboral. A mi modo de ver, también la reforma laboral viene de la mano con una reforma de ley de sindicatos, porque hoy los sindicatos son muy importantes, defienden a los trabajadores y es una pata muy importante de la mesa. Ahora, cuando vos tenés sindicatos que tienen dirigentes en que he estado 40, 45 años presidiendo un sindicato, ha perdido su esencia, ha perdido democracia. Hay que hacer una ley donde haya alternancia, donde haya democracia dentro de los sindicatos para que funcionen de buena manera, que vengan dirigentes con otra cabeza, con cabezas más ágiles, entendiendo que todo hoy el mundo es muy rápido. Hoy el mundo es muy rápido. Es decir, hoy un modelo educativo, que antes se elaboró un modelo educativo y duraba 30 años el mismo modelo, hoy en 2 o 3 años tenés un modelo de la inteligencia artificial, ¿no? En este esquema que estás planteando, una reforma laboral que permita una mayor contratación, pero que a la vez reduzca las cargas tributarias que tiene que pagar el empleador para contratar a estas personas. Además, una reducción de impuestos, que es algo en lo que viene avanzando San Juan, y volver a retomar algunas de las cosas que son básicas, como sostener los presupuestos de educación y de salud. Hoy en día, ¿el gobierno nacional no tiene los fondos para hacer esto, como dice, o es un problema de gestión? Porque estamos hablando de que el Estado recaude menos, pero sostenga algunas de los el usos Estado de de dinero. a poco tiene que ir achicándose. Nosotros en San Juan, no sé, se jubilan 2 o 3 personas, tomamos un contrato o un pase a planta permanente. Es decir, en algún momento también el Estado debe comenzar a reducirse, porque si no, no hay manera, Claro. si no va a bajar nunca el impuesto. Como la economía familiar. Es decir, si vos no te reducís por algún lado, no tenés como... ¿Por qué el Estado necesita generar impuestos todo el tiempo? El impuesto del lote hogar, el impuesto al cheque venía por 6 meses, por 180 días y hace 20 y pico de años que está. ¿Por qué? Para sostener el tremendo gasto que tiene. Entonces esto es importante, que haya un acuerdo, por eso digo una unidad nacional, que haya un acuerdo que diga, bueno, paulatinamente vamos a ir reduciendo el Estado, paulatinamente. Y a medida que vamos reduciendo el Estado, vamos a ir reduciendo los impuestos y dándole más oxígeno a la actividad privada y dándole a los ciudadanos la capacidad que desarrollen sus habilidades para poder subsistir en la vida, ¿no? Lo plantean Porque, entonces como un proyecto a mediano o largo plazo, poder llegar a estos objetivos. Por supuesto, porque no puede decir, el Estado Nacional puede venir con todas las ganas de meter motosierra, de achicar, pero siempre va a tener gastos corrientes que van a ser muy altos. Y esto no se puede de golpe, porque si no vas a dejar de pagar sueldo, por ejemplo, a los empleados públicos, que realmente sería muy grave, porque te rompe la cadena, inclusive la cadena de pago, porque el empleo público también genera que gasta y que hay toda una cadena de pago, ¿no? Entonces, esto tiene que ser paulatino para que en el tiempo, así como hubo un descalabro durante décadas, bueno, no sé si décadas, pero sí decir, bueno, en 10 años tenemos que tener una transformación realmente importante. Pero esto tiene que ver, quien conduzca, que es el presidente de la Nación, tiene que dar señales, tiene que decir, vengan, conversemos con los que pensamos más o menos similar y con los que piensan totalmente distinto también, para escucharlo, porque seguramente en algo tienen razón también, porque nadie es dueño de la verdad. Pero en esto tiene que haber un llamado a la unidad nacional y trabajar de verdad. Esto un poco va a ser mi misión. A nosotros nos tocó también, junto con Marcelo, el gobernador, o Marcelo Rego, digo, también gobernar en un contexto parecido al del presidente, con pocos diputados, 12 de 36, con pocos intendentes de nuestro color político, 4 de 19, pero sin embargo
desde el primer momento construimos diálogo y hemos logrado consenso importante. Y hoy en la Cámara de Diputados no tenemos mayoría. Hoy todavía, si bien hemos sumado, por ejemplo, al bloquismo, pero todavía no tenemos los 19 diputados que necesitamos para tener la mitad más uno. Todavía no tenemos los 19. Pero sin embargo, cada proyecto, cada vez que hay sesión, dialogamos con los diputados y a veces nos acompañan 2 o 3, otras veces otros 2 o 3, pero vamos sacando las cosas adelante. Pero ha habido un llamado a sentarse, y en esto yo le agradezco siempre a los 36 diputados, aún con lo que pensamos de manera más diferente, más distinta, porque tienen la voluntad de sentarse, de trabajar, de preocuparse, porque los 36 están enfocados en que a San Juan le vaya bien. Y esto es lo que debe lograrse en la nación, pero esto es muy importante o sea, la única manera que se pueda lograr que surja desde el que está en la conducción. Si Milei está más pensando en pelear con los periodistas, en pelearse con los diputados que ahora le va a pedir un salvavidas, está difícil que eso logre. Pero bueno, lo que dice Fernández es verdad, ¿no? Lo que pasó en septiembre fue un tironcito de oreja que tuvo que abrir los ojos y la oreja bien grande del presidente porque se le venía la noche. Sé que nos tenemos que cerrar el segmento, ¿no? Pero a Carolina hay que dejarle decir, perdón, si no, perdón, yo soy muy molesta. Sí, vengo de la gráfica, de los diarios, en los diarios somos así gente muy molesta. Hubo un momento en el cual el gobierno provincial sentó postura frente al gobierno nacional, que fueron con las leyes de financiamiento de discapacidad y educación. Esas leyes esta semana salieron de una manera muy rara, la reglamentación en la cual dicen, sí, está aprobada esta ley, pero hasta que no nos expliquen, no está reglamentada, es verdad, queda en suspenso. ¿Qué se puede hacer o dónde están los caminos? ¿Es el diálogo? ¿Es la cuestión legislativa para que se apliquen estas leyes? Sin duda es el diálogo, porque se puede interpretar de mil maneras, es decir, yo soy abogado, ¿no? Y la ciencia jurídica no es una ciencia exacta, ¿no? Es decir, usted puede ver una situación de una manera, yo de otra. De hecho, los jueces, un caso lo resuelven de una manera, se apela y otros jueces resuelven de otra. Pero sí que hay ahí está la institucionalidad. Si el Congreso le manda y se dicta la ley, bueno, el presidente debe obedecer, porque si no, si se pone a buscar peros, cada presidente, cada gobernador, cada intendente a buscar peros, lo que dicten sus sistemas legislativos, realmente vamos a estar muy complicados. Acá necesitamos un sinceramiento, necesitamos sentarnos. Nosotros somos oposición al gobierno nacional, pero somos una oposición constructiva, queremos que le vaya bien al presidente. Si le va mal al presidente, nos va a ir mal a todos, ¿eh? Les va a ir mal acá en el canal, nos va a ir mal el gobierno de la provincia, nos va a ir mal. No es que algunos se vayan a salvar, algunos quieren que les vaya mal al presidente para volver a gobernar, pero lo que no razonan es que nos va a ir mal a todos. Entonces, nosotros queremos que le vaya bien, pero también queremos que sean medidas lógicas. La salud no puede ser un costo fiscal, ¿eh? Es decir, el año pasado se atendieron 1.300 niños sanjuaninos en el Garrahan, que es un hospital de primera tecnología y que los profesionales están ganando menos de $1 millón en ese lugar, se están yendo. En el mejor de los casos se están yendo a clínicas privadas de la República Argentina, pero en el peor de los casos, esos profesionales ya formados se están yendo al exterior a trabajar, llevando su experiencia, su conocimiento. Entonces, ahí no puede haber motosierra con las personas con discapacidad, no puede haber motosierra ahí, porque realmente ahí tiene que estar el Estado, con una persona con discapacidad, no sosteniendo a gente sana, que la sostiene, se puede sostener gente sana durante 3, 4 meses, durante un periodo, pero después las personas tienen que subsistir por sí solos a través del esfuerzo, del trabajo. Es el candidato a diputado nacional Fabián Martín, que gentilmente nos ha visitado aquí en el programa. Gracias, Fabián, por el tiempo. Sabemos que tiene una mañana con muchas actividades y ha tenido la movilidad de trasladarse hasta nuestro canal. ¿Dónde votan? ¿En la escuela de siempre? ¿Del campus? Provincia de Mendoza, en el barrio Rivadavia, zona sur de Rivadavia, escuela provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza, sí. ¿Algún horario para el domingo? ¿Tiene alguna cábala, algo? Cerca del Club Rivadavia, usted lo va a buscar. Sí, claro, por supuesto. A las 9 de la mañana vamos a estar ahí. ¿Eso es por cábala o por una cuestión de comodidad? Porque, ¿Se levanta con el pie derecho? ¿Algo? No soy caballero. Pero una pulserita roja, nada. En absoluto. No. Pero sí que vamos a votar, siempre vamos a votar junto a Sergio Medoski, el hoy intendente de Rivadavia. Yo voto en una mesa, él vota yo soy Martín, él es Medoski, vota en la mesa siguiente, en la misma escuela. Y vamos juntos y siempre vamos a las 9 de la mañana.
De ahí nos vamos a desayunar a un café de la zona de Rivadavia y de ahí partimos a visitar algunas escuelas. Sí, una jornada que se hace larga, bueno, ¿no? y un día que se hace largo y tenso, ¿no? Porque se hace tenso. Bueno, también. éxito para el fin de semana, Fabián. Muchas gracias. El voto secreto, ya tiene a quién va a votar, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, lo tengo muy decidido. bien. Vamos a la pausa en Jorge por la mañana. Ya volvemos nosotros para la parte final. Gracias. Cada mañana la información, la música.